Semana del 10 al 16 de agosto. Nuestra vida cristiana. Estudio bíblico de la congregación. Sara no quiso mirar atrás. Sara demostró una fe y un valor extraordinarios. Dejó atrás la seguridad y las comodidades de Ur. Afrontó situaciones difíciles en Canaán y Egipto. Esperó con paciencia el cumplimiento de la promesa de Jehová y protegió con valor a su familia. Su ejemplo nos anima a no mirar atrás, sino a confiar en Jehová y mirar hacia adelante. Sara no presionó a Abraham para volver a un lugar más seguro, sino que apoyó la decisión de su esposo de ir a donde Jehová los enviara. ¿Qué diría? ¿De qué maneras demostró valor Sara? Sara fue valiente al dejar su hogar, sus familiares y las comodidades de Ur para vivir en tiendas y viajar hacia una tierra desconocida. Aunque no sabía cómo sería su nueva vida, confió en Jehová y apoyó a Abraham. Sara demostró valor cuando afrontó el hambre, el viaje a Egipto y el peligro de ser llevada al palacio del faraón. A pesar de todo, permaneció leal a Abraham y no permitió que las circunstancias debilitaran su fe. El valor de Sara no fue solo afrontar peligros, también fue seguir adelante sin mirar atrás. Ella dejó comodidades, esperó décadas por Isaac y protegió a su familia. Esto me enseña a confiar en Jehová, incluso cuando el futuro parece incierto. Lea el relato bíblico. ¿De qué maneras demostró valor Sara? Una forma es que Sara fue valiente al aceptar los cambios que Jehová permitió en su vida. Génesis 17 y 18 muestran que esperó una promesa humanamente imposible, y finalmente pudo tener a su hijo Isaac cuando tenía 90 años. Sara fue valiente porque aceptó vivir como extranjera, sin tener siquiera una propiedad en la tierra que Jehová había prometido. Además, afrontó la incertidumbre de un futuro difícil, confiando en que Jehová cumpliría su promesa. Investigue un poco más. ¿Estuvo bien que Sara se casara con Abraham aunque él fuera su medio hermano? En nuestros tiempos es impensable, ya que Sara y Abraham eran hijos del mismo padre, pero de madres diferentes. Sin embargo, en aquella época, esa unión no estaba prohibida, y según la información, todavía no presentaba los riesgos genéticos que existirían después. La nota nos explica que las circunstancias eran diferentes en aquel tiempo. Unos 400 años después, la ley de Moisés prohibió esas uniones. Esto nos enseña a considerar siempre el contexto bíblico antes de juzgar. ¿Qué cosas quizá tuvo que dejar Sara cuando salió de Ur? Sara probablemente tuvo que dejar muchas pertenencias, comodidades y oportunidades de comprar productos en los mercados de Ur. También abandonó una casa segura y cómoda, con habitaciones, paredes, puertas y hasta instalaciones de agua. Una joya que se descubrió, donde se encontraba la antigua ciudad de Ur. Sara no solo dejó objetos materiales, también dejó la seguridad de su hogar y la compañía de familiares queridos. Sacrificó mucho. Esto nos enseña que confiar en Jehová a veces implica renunciar voluntariamente a comodidades y seguridades. ¿Cómo sabemos que Abraham actuó bien cuando ocultó que Sara era su esposa? Abraham tenía razones para temer por su vida, pues en Egipto hombres poderosos podían secuestrar a mujeres casadas y matar a sus esposos. Sara era realmente su media hermana, y ambos colaboraron para proteger el propósito de Jehová. La información muestra que Abraham no actuó simplemente por cobardía, sino para proteger su vida y el propósito de Jehová. Sara colaboró humildemente con él. Esto me enseña que la fe también implica actuar con prudencia ante peligros reales. Aunque Sara respetaba la autoridad de Abraham, ¿significa eso que nunca expresaba su opinión aunque fuera diferente? Sabemos que Sara respetaba la autoridad de Abraham. Sin embargo, expresó con claridad su opinión cuando surgió un asunto serio relacionado con Agar e Ismael. Jehová incluso le dijo a Abraham, «Escúchala». La ilustración muestra a Sara expresando sus opiniones con respeto. Por eso, la buena comunicación y el respeto fortalecen el matrimonio. El ejemplo de Sara me enseña que la sujeción no significa permanecer callado. Ella podía expresar con respeto una opinión diferente y dejar que Abraham tomara la decisión final.
Así, el respeto y la buena comunicación fortalecen el matrimonio. Piense en las lecciones. Compare a Sara con la esposa de Lot. ¿En qué se parecían? Sara y la esposa de Lot vivieron como extranjeras junto con sus esposos. Ambas estuvieron relacionadas con hombres que habían dejado su tierra por seguir el propósito de Jehová, y ambas tuvieron que vivir lejos de las comodidades de una ciudad establecida. Las dos conocieron lo que significaba dejar atrás una vida estable para seguir a su familia. Esto me enseña que estar cerca de personas que sirven a Jehová es valioso, pero cada uno debe cultivar personalmente una fe que lo ayude a obedecer cuando llegue una prueba. ¿En qué se diferenciaban? Sara siguió adelante y no quiso mirar atrás, mientras que la esposa de Lot desobedeció la instrucción de no mirar atrás. Jesús la recordó como una advertencia para quienes permiten que las cosas que dejaron atrás sigan ocupando su corazón. La diferencia estuvo en la actitud hacia lo que quedaba atrás. Sara miró hacia adelante confiando en las promesas de Jehová. La esposa de Lot miró atrás y murió. Esto me enseña a no permitir que las cosas materiales o el pasado debiliten mi obediencia. ¿Qué aprendemos de las decisiones que tomaron y de lo que le pasó a cada una? Aprendemos que obedecer a Jehová exige dejar atrás algunas cosas y no desear volver a ellas. Sara siguió adelante con fe, mientras que la esposa de Lot no obedeció. Sus ejemplos muestran que nuestras decisiones revelan qué valoramos realmente. La historia me hace preguntarme qué ocupa hoy mi corazón. Sara siguió mirando hacia las promesas de Jehová, pero la esposa de Lot volvió la mirada hacia lo que había dejado. Esto me enseña que la verdadera fe mira hacia adelante y no hacia atrás. Sara era muy hermosa y su esposo era muy rico. ¿Qué podemos aprender de ella si nuestra situación es parecida a la suya? Sara era hermosa y vivía con un esposo rico, pero no permitió que esas ventajas fueran lo principal en su vida. Proverbios nos recuerda que la belleza es pasajera, y 1 Timoteo a no creernos superiores al tener dinero. Nos anima a confiar en Dios y ser generosos. Sara me enseña que la belleza y las riquezas nunca deben convertirse en nuestra seguridad. Los textos destacan lo pasajero del encanto, el temor de Jehová, y nos animan a hacer el bien. Así demostramos dónde está realmente nuestro corazón. ¿De qué maneras puede usted copiar el ejemplo de valor de Sara? Puedo copiar a Sara confiando en Jehová cuando tenga que hacer cambios, aceptar responsabilidades o afrontar dificultades. También puedo apoyar lealmente a mi familia, expresar mis opiniones con respeto y seguir adelante sin quedarme pensando en lo que dejé atrás. El ejemplo de Sara me enseña a demostrar valor no solo ante grandes peligros, sino también en decisiones diarias. Quiero confiar más en Jehová, apoyar a quienes amo y mirar hacia sus promesas, incluso cuando todavía no vea su cumplimiento. Vea el cuadro completo. ¿Qué me enseña este relato sobre Jehová? El relato me enseña que Jehová cumple sus promesas, aunque desde el punto de vista humano parezcan imposibles. Él cuidó de Sara y Abraham, protegió a Sara en situaciones peligrosas y finalmente les concedió a Isaac. Sara esperó durante muchos años antes de ver cumplida la promesa de Jehová. Esto me enseña que Jehová nunca olvida lo que promete. Aunque yo tenga que esperar, puedo confiar en que su tiempo es perfecto y que sus propósitos siempre se cumplen. ¿Cómo se relaciona este relato con el propósito de Jehová y el tema principal de la Biblia? Jehová prometió que mediante Abraham vendría una descendencia y que todas las familias de la tierra serían bendecidas. El nacimiento de Isaac formó parte de ese propósito y confirmó que Jehová estaba cumpliendo su palabra. Este relato me enseña que las decisiones de Sara y Abraham estuvieron relacionadas con un propósito mucho mayor que su propia vida. Jehová estaba desarrollando su propósito mediante la descendencia prometida. Eso fortalece mi confianza en que su propósito también se cumplirá hoy. ¿Qué me gustaría preguntarle a Sara cuando resucite? Me gustaría preguntarle cómo se sintió al dejar Ur, especialmente al despedirse de sus familiares y cambiar una casa cómoda por una tienda. También quisiera saber qué la ayudó a mantenerse firme durante tantos años de espera.
Me gustaría preguntarle qué pensaba en los momentos en que las promesas de Jehová todavía no se habían cumplido. Su respuesta podría ayudarme a fortalecer mi paciencia y a entender cómo mantener una fe firme cuando tengo que esperar mucho tiempo. Para saber más, ¿es el ejemplo de Sara solo para las esposas o también pueden aprender de su ejemplo los esposos? Video. Aprendamos de ellos. El ejemplo de Sara es útil para todos. Las esposas pueden aprender de su respeto y apoyo, mientras que los esposos pueden aprender a valorar a su esposa, escucharla y tener en cuenta sus sentimientos y opiniones. Sara me enseña que las cualidades cristianas no pertenecen exclusivamente a un género. Su fe, valor, lealtad y respeto pueden imitarlos todos. El video ayuda a recordar que un buen matrimonio se fortalece cuando ambos se valoran y se apoyan. Vea lo que hicieron Sara y Abraham para que los dos se sintieran respetados en su matrimonio. Atalaya, mantengan viva la llama de Yah. Abraham escuchaba a Sara y tenía en cuenta sus sentimientos. Sara, por su parte, apoyaba las decisiones de Abraham y actuaba con prontitud. Así demostraron que el respeto no elimina las diferencias, sino que permite tratarlas con amor. El artículo muestra que el respeto es como el oxígeno que mantiene viva una fogata. Esto me enseña que no basta con pensar que respeto a mi cónyuge. Debo hacer que él o ella se sienta escuchado, valorado y tomado en cuenta. Sara nos enseña que el verdadero valor nace de la fe. Dejó atrás comodidades, afrontó peligros y esperó pacientemente en Jehová. Su ejemplo me anima a no mirar atrás, sino a confiar en sus promesas y avanzar con un corazón lleno de fe.